Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Estimados, arrancamos partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Norberto Lema, me deberían acompañar, y lo hacen virtualmente, el profesor Andrés López y Oscar Cetrángolo, que hoy están en un congreso, pero nos han dejado mucho material, muy buenas entrevistas. Yo estoy aquí recién llegado y justo tenía que ver con la cortina de apertura, que es los Endos de Genesis. Acabo de llegar de la ciudad de Córdoba de ver el recital de Phil Collins, que hoy se está haciendo, en estos momentos se está arrancando The Pretenders en el campo argentino de polo. Así que algo vamos a tener de Phil Collins o de The Pretenders. No creo de The Pretenders, no creo que lleguemos, pero de Phil Collins seguro. Un recital donde con sus 67 años y sus achaques pudo tocar muy bien. Esto fue en el Estadio Instituto de Córdoba y acabamos de llegar, señores. Bien, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, tenemos una entrevista grabada por Andrés López a Javier Curcio y Roxana Mauricio sobre un libro que se editó acerca de la asignación universal por hijo, con el patrocinio de UNICEF. Es un trabajo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, el CEDLAS de la Universidad de La Plata, y como decíamos, con el apoyo de UNICEF, ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, bueno, arrancamos con esta nota. Repetimos, está hecha Javier Curcio y Roxana Mauricio. Volvemos en un ratito. Ya, no sé si... No, mejor, ¿saben qué? Un poquito de música y después vamos a la entrevista. Así levantamos un poco, ¿sí? Esto es... ¿Qué era lo que teníamos? Almendra, plegaria para un niño dormido. Arrancamos arriba y ya volvemos. Seguimos en partida doble. Lo que hablábamos hace un ratito, la entrevista acerca del libro que versa sobre la asignación universal por hijo, que editó hace poco UNICEF, y la coordinación de Oscar Cetrángolo, entre otros. La entrevista es a Javier Curcio y Roxana Mauricio. Entrevista grabada, volvemos en unos minutos. Bueno, aquí estamos en una emisión inusual de partida doble, porque estamos grabando esto desde la facultad. Estoy con Oscar, pero ahora en su condición de conductor, pero también entrevistado. Doble agente. Estamos en el doble agente, que ahora está de vuelta con los rusos muertos del espionaje. Supuestamente hemos escuchado un tema alusivo. Sí, a lo claro, que vamos a tratar. A los chicos. Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta. Y lo que vamos a hablar es de la niñez, ¿no? ¿No es así? Así es. Ahí tiene que ver con un proyecto que hicimos en la facultad. En realidad fue un proyecto conjunto entre UNICEF, ANSES, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata a través del CEDLAS y la Universidad de Buenos Aires a través del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que es donde nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Y además tuvo el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces tuvimos un trabajo que duró bastante tiempo, y acá nos acompañan
Javier Curcio y Rosana Mauricio, que son dos de los autores con quienes compartimos esto, pero de un grupo bastante más amplio. Así que los presento. Hola, ¿cómo andan? Ya han estado en el programa ambos, hablando de sus respectivas especialidades. En formatos más tradicionales. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos aparte con el libro que ustedes lo pueden bajar, ¿no? De la sí, página de UNICEF. Se puede bajar de la página de UNICEF, se puede bajar de la ANSES, en la portada de ANSES también está disponible y la estamos subiendo a la página del Instituto de Economía Política aquí del IEP de la Facultad. Perfecto, o sea que es de libre distribución y todos los interesados en saber. Hay un formato técnico amplio de un libro voluminoso con todos los estudios incorporados. Y también hicimos una serie de boletines, hay 5 boletines que resumen discusiones particulares que son interesantes en relación con el esquema y enseguida supongo que vamos a poder ir ampliando. Fantástico. La publicación así como está, que es una publicación bastante voluminosa, contiene 11 estudios específicos sobre distintos aspectos de la problemática del AUH, en realidad la problemática de la niñez y la UH como política, que fueron realizados por distintos grupos y tiene además un documento síntesis. Y la verdad que cada documento es autocontenido, tiene distintas temáticas. Nosotros hemos trabajado básicamente en una primera aproximación de estimación de la población no cubierta, ¿no es cierto? Porque creo que la preocupación más fuerte del gobierno al momento de iniciar nuestro diálogo con ellos era ver por qué había, cuántos eran los chicos no cubiertos por la UH y por qué no estaban cubiertos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo explican ustedes así? Sí. No sé si, en términos generales, la preocupación inicial, tiene que ver con esto de cerrar la brecha de la cobertura de protección de ingresos. La asignación universal por hijo es un instrumento que viene a consolidar un sistema de protección social que está compuesto originalmente por la asignación familiar contributiva vinculada al mercado de trabajo formal y también por otros instrumentos que tienen que ver con esa protección. Y la asignación universal por hijo busca llenar el hueco inicial de esa protección, que es básicamente la de los hijos de los desempleados y de los trabajadores informales. Entonces, a partir de ese esquema y una serie de discusiones que ahora podemos ampliar desde otras discusiones también propias del equipo, buscamos identificar de cuánto era esa brecha y encontramos auspiciosamente una buena focalización del programa, una brecha que llega alrededor de 1,6 millones de chicos sin cubrir, 12,4% del total, donde el resto de los chicos, algo así como 12 millones, no tengo el número exacto. 13 millones de chicos, de los cuales... Exacto, el 87,4% de 13 millones de chicos están cubiertos de alguna manera y ese todavía, grupo de niños más vulnerables que no tienen ninguna cobertura de ingresos, alcanza un poco más del 10%. ¿Y ese grupo lo distingue por alguna característica común? Geográfica, de ingresos, etcétera. Parte de la discusión en la que tratamos de avanzar es en responder esa pregunta. Básicamente ahí encontramos que hay algunos grupos específicos que en general son los más vulnerables. Hay, por ejemplo, todo un grupo de chicos que en algún momento pasaron por la asignación universal, pero que incumplieron alguna de las condicionalidades o corresponsabilidades, son 300 y pico mil chicos. Hay grupos más pequeños que tienen que ver con chicos que no tienen los 3 años de residencia y son extranjeros, esos son 8.000 casos, un porcentaje muy chiquito. Hay 12.000 casos que son el sexto hijo de una familia numerosa, donde hasta el quinto está cubierto por la normativa y a partir del séptimo pasa a tener otra cobertura que tiene que ver con la pensión no contributiva. En el medio ese sexto hijo quedó sin cobertura por una cosa que no es muy fácil de explicar, pero de alguna manera tiene que ver con ese esquema. Y luego hay algo así como 100 y tantos mil chicos más que fueron excluidos por alguna incompatibilidad o por algún problema de registro del programa. Esos son los que se logran identificar. Después hay 1 millón más, es 1.600.000 en total de chicos sin cobertura. Hay otro millón que no sabemos qué pasa, aunque hay ciertas especulaciones, y el estudio incluye una mirada cualitativa donde fuimos a hacer terreno en un equipo específico conformado por Patricia Dávalos y Alejandra Beccaria, donde específicamente en la lógica cualitativa encontraron algunas cuestiones que también se vienen estudiando desde miradas
previas, que tienen que ver con arreglos parentales. En muchos casos es muy complejo identificar cómo está compuesto el grupo familiar, donde los responsables parentales que deberían recibir esa transferencia, la transferencia de ANSES, no la pueden recibir porque o no tienen los documentos adecuados o no están vinculados adecuadamente en las bases de datos de ANSES, o hay problemas de registro del niño. El niño tiene un problema con el DNI. Hay provincias donde hay un atraso de casi 2 años en una proporción importante de chicos para llegar a ser registrados. Hasta que el niño no tiene ese DNI, no tiene el CUIL, y si no tiene el CUIL tampoco puede cubrirlo. Hay problemas de comunicación, de poblaciones aisladas donde los chicos no logran inscribirse. Hay problemas que tienen que ver con otros temas, pero que hacen un poco a la configuración de todo ese hueco, brecha de cobertura. ¿Y el gobierno está interesado en tratar de generar acciones para captar a ese 1.600.000? Este estudio es una respuesta en ese sentido, y a favor de esa respuesta, de ir a buscarlos. Incluso hay varios proyectos. Hay un proyecto grande que está financiando el Banco Mundial, donde están instalando unidades de atención móviles, donde están yendo específicamente a buscar esos mecanismos. Y desde UNICEF, que es el impulsor de este estudio, se apoyó, por ejemplo, el año pasado un trabajo, sé por otra relación, en Salta, donde fueron a buscar a las zonas más aisladas del interior de la provincia de Salta, y en un par de regiones se lograron, a partir de estos operativos, incorporar a 4.000 chicos que no tenían comunicación, que no tenían registro, que no estaban... Ahora, de todos modos, yo quiero tratar de poner una alerta sobre lo que significa estar cubierto, ¿no es cierto? Bueno, que estén cubiertos por la UH no quiere decir que no estén en situación de pobreza, ¿eh? Digamos, la UH no logra sacar a los chicos de la pobreza y de indigencia. En todo caso depende de cuál es el nivel de ingresos previos de la familia, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido, bueno, justamente otra parte del estudio intentaba analizar no solo la brecha de cobertura horizontal, que son estos 1.600.000 chicos que no están adentro de la UH, cuando por los ingresos y las condiciones laborales de la familia entendemos que deberían estar incluidos, sino también lo que llamamos la brecha vertical, digamos, ¿no? Cuánto requieren estos hogares para salir de la pobreza, o más específicamente de la indigencia, y en cuánto contribuye esta asignación en esa reducción de la brecha, digamos, que no necesariamente sacarlos de la pobreza o la indigencia, sino por lo menos reducir significativamente esa brecha. Y en realidad ahí claramente se observa un déficit importante, porque si bien, como decía Javier y Oscar, esta asignación está bien focalizada, aproximadamente el 80% llega al ventil más pobre de los ingresos, no alcanza justamente para sacarlos de esa situación. Y ahí nosotros hicimos algunas estimaciones de cuánto costaría en términos de PBI, en términos de gasto social, reducir eliminar la indigencia y la pobreza, pero en particular, hay algunos datos que son interesantes. En el momento que nosotros hicimos este estudio para el 2016, pero seguramente no ha cambiado demasiado el panorama, lo que recibía cada menor, digamos, el beneficio de la UH era aproximadamente lo que le costaba la línea de indigencia para un menor, digamos, ¿no? Entonces, eventualmente, si esta fuera la única asignación, el único ingreso que recibe el hogar, le alcanza para que ese menor no sea indigente, pero claramente sigue estando, porque obviamente esto es solo para el menor, digamos, no para los adultos, y sigue estando en un hogar que es indigente, y mucho más seguro va a seguir estando en un hogar pobre, digamos, porque ni siquiera alcanza a la línea, digamos, no llega al valor de la línea a la pobreza del menor. ¿Cuál es el gasto en términos de PBI hoy de NAUH? 0,5, 0,52 es el dato del 2016, que es donde la base de esto, medio punto al ¿Y cómo se compara eso con el gasto que hace en Brasil o México en programas similares como Bolsa Familia? Es un poco más alto, es un poco más alto, es de los más altos de América Latina. Bolsa Familia debe estar en 0,3, 0,4. México ha fluctuado mucho. El actual programa, que es Progresa, el ex Oportunidades, o Prospera, perdón, ahora Prospera, antes Oportunidades y antes Progresa, llegó a estar 0,5, pero ahora entiendo que es un poco más bajo, pero 0,4, 0,5, y son los más altos de América Latina, ¿no es cierto? Estos tres que mencionamos son los más altos. Todos, usted pregunta, ¿el impacto es diferente sobre la situación de pobreza e indigencia? Porque las canastas están elaboradas de manera muy diferente, ¿no? Exacto. Tiene que ver con las canastas, y tiene que ver con que en la configuración del hogar no... recordemos que más o menos cada titular recibe 1,6 asignaciones universales, o sea que en cada familia promedio
se paga 1,6 asignaciones, y esto por la distribución de los chicos que reciben la UH en ese esquema. Y es una buena referencia también en contra de esta, de alguna manera, aseveración de que hay excesos de embarazos, digamos, alrededor de el incentivo que genera la transferencia. No digo, hay casos de 3 o 4 hijos, 5 en algunos casos, pero en promedio es 1,6 por cada titular. En términos de esfuerzo fiscal, es un programa muy potente porque tiene casi 4 millones de destinatarios, y entonces eso es lo que hace que tenga una envergadura tan grande, aunque en términos de producto es un número relativamente bajo. Pero si entiendo bien, digo, la debilidad del programa para sacar a las familias de la situación de pobreza o indigencia no es tanto por insuficiencia del programa como por la ausencia de programas complementarios para el resto del grupo familiar, ¿no sé? Sí, bueno, dos temas ahí, porque uno podría plantear que esta política al menos cubra la línea de pobreza de los menores, digamos, no de toda la familia, claro. Es discutible, uno puede ver después a través de que el programa llega a los hogares pobres, pero eso podría ser una meta, digamos, acercar el valor de la asignación a la línea de pobreza de los menores. Y bueno, obviamente, lo que pasa es que cuando después vos ves estadística de cuántos menores viven en hogares en situación de pobreza, no los cambia en absoluto. Absolutamente, no, porque bueno... Hay una incidencia que fluctúa a lo largo del tiempo, que siempre fue positiva y con más o menos potencia, pero no logra sacarlos de la indigencia y tampoco totalmente, no logra sacar la pobreza y tampoco totalmente de la indigencia, aunque salvo que esté muy cerca de la línea. Recordemos que justamente esto se focaliza en hogares en donde los mayores o están trabajando en el sector informal o son desocupados, con lo cual claramente los otros ingresos, que por lo menos los que provienen del mercado de trabajo, son bajos, digamos, con lo cual el complemento que uno tiene que hacer desde ingresos no laborales para sacar a estos hogares de la pobreza implica más recursos de los que se están utilizando en este programa en particular, ¿no? Y de hecho uno de los estudios que contiene el trabajo y que lo incluimos también de manera más general agregada es estimar cuál sería el esfuerzo fiscal necesario para sacar de la pobreza y la indigencia, siempre hablando en términos de ingresos, ¿no? De pobreza monetaria, porque también está en discusión y el trabajo lo toca, aunque tangencialmente, la mirada respecto a la pobreza en otras dimensiones más estructurales que van más allá de la cuestión de ingresos. Pero dentro de la situación de los ingresos, ¿cuál sería ese esfuerzo fiscal? Ahí hay un esfuerzo fiscal que, considerando las distintas cuestiones, es alrededor de 1 punto de producto para eliminar la indigencia en el país para la niñez, y algo así como 3,2 o 3,3 puntos de producto si queremos sacar afuera de la pobreza, eliminar todo tipo de eso pobreza. Incluye 2 cálculos, que son cuánto le falta para salir de la indigencia o pobreza a los que reciben, más lo que deberían recibir los que no reciben nada. 1%. Con 1 punto de producto adicional a los 0,5 que tenemos, eliminamos la indigencia en la niñez en la Argentina. ¿Cuánto se gasta en el sistema previsional? Una pregunta desagradable. Y en total, cuando uno cuenta todo, más de 10 puntos de producto. Pero podemos hacer una pausa y hacer una pausa en un presupuesto que prioriza por mucho a la población adulta mayor y muy poco a los chicos, entre los cuales estamos los conductores. Volvemos en un rato. El saber también está en la web www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Seguinos online. Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. ¿Necesitas saber los principales títulos del día? De lunes a viernes, de 18 a 20, Carlos El Pato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la vuelta informativa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. datauba.com, a un clic de tu dial. Fin del espacio publicitario. Sabemos que el camino no es fácil, pero vamos a recorrerlo juntos. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
Arrancamos con un poquito de Miles Davis haciendo Water Baby. Ya volvemos. Seguimos aquí en Partido, le escuchábamos a Miles Davis. Tenemos una segunda parte de la entrevista acerca del libro de la Asignación Universal por Hijo y estamos volviendo ya en unos minutos con un poco más de música y un poco más de actualidad. Bueno, aquí estamos nuevamente después de haber escuchado un clásico tema de Miles Davis sobre los chicos. Y dejamos el último tema del programa para Phil Collins, supongo. Para, ¿no? Phil Collins, supongo. Para Phil Collins, que vino de Córdoba. Bueno, habíamos cerrado el bloque anterior con un episodio de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares, pero bueno, nos sabrán disculpar los oyentes mayores, pero... No, pero en varios programas hicimos mención a esta Hay cuestión, un desbalance, ¿no?, notorio entre lo que el gobierno argentino gasta en la niñez y lo que gasta en la gente de mayor edad. Incluso también eficiencia, porque la verdad es que las transferencias del sistema jubilatorio son puramente monetarias, con lo cual no hay un tema a discutir de la función micro que tiene el sistema jubilatorio, mientras que lo que gasta la niñez en salud y educación, sobre todo en educación, deja bastante que desear, ¿no es cierto? Es una salud, educación, desarrollo integral temprano, hay mucha complejidad en términos de cómo se le da esa respuesta. Exacto. Por suerte Norma Pla ya no está entre nosotros, si no nos hubiera venido a pegar, pero bueno. Bueno, siguiendo con los estudios, hay una serie de documentos ahí en la publicación que trata de indagar sobre el impacto de la transferencia sobre distintos aspectos, mercado laboral, las condicionalidades, tanto educativas como salud. ¿Por qué no empezamos a ver un poco de qué es lo que los documentos dicen acerca del impacto sobre el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Es un tema bastante controvertido. Sí, uno de los debates en relación a estas y otras transferencias que reciben los hogares por parte del Estado tiene que ver con en qué medida estas transferencias pueden desincentivar la participación de los adultos que reciben estas transferencias, su participación en el mercado de trabajo. En dos sentidos, porque dejan de participar en la fuerza de trabajo o lo hacen con menor intensidad a través de una reducción en las horas trabajadas. Y en general, no solo en Argentina, sino en general en América Latina y en otros países donde están implementados este tipo de transferencias, hay un largo debate sobre estos impactos. Justamente dos de los estudios que contiene este libro tienen que ver con tratar de estimar si efectivamente en el caso particular de Argentina la Asignación Universal por Hijo ha desincentivado en términos de menor participación o menor intensidad horaria la actividad laboral de los adultos. Un primer aspecto importante es que la información que teníamos para hacer estos estudios es limitada, porque las fuentes de información que habitualmente usamos para este tipo de evaluaciones no captan de manera completamente apropiada quiénes son los beneficiarios y por lo tanto hemos tenido que recurrir a distintas estrategias de estimación. Cuando utilizamos distintas estrategias de estimación, los resultados no necesariamente van completamente en el mismo sentido, y una conclusión global es, que encontramos a partir de juntar estos resultados de distintas estrategias, es porque no estamos encontrando impactos significativos en términos de desincentivo a la participación laboral, o si existen estos impactos parecen ser menores, ¿no? Sí. Y un poco eso va en la línea de lo que se encuentra también para otros países con transferencias de este tipo en la región. En particular el estudio que hicimos Paula Monsalvo y yo, cuando utilizamos distintas bases de información que nos permiten hacer este tipo de estudios, nosotros no estamos encontrando resultados significativos para ninguno de los años que están siendo considerados, básicamente el 2009 al 2015. ¿Sí? Si bien en algunos resultados descriptivos parece mostrar que hubiera algún efecto desincentivo, luego los resultados más econométricos, más robustos, nos permiten llegar a la conclusión de que la asignación universal hubiera desincentivado la participación laboral. A los oyentes, en el blog de Alquimias Económicas, Roxana publicó una nota resumiendo
parte de las cosas que están diciendo, si quieren mirar los números y las estimaciones. Efectivamente, sí, ahí hacemos un poco más la descripción de los datos y las estrategias de estimación y los resultados que estamos obteniendo. En realidad acá lo que hicimos fue utilizar las dos encuestas que podíamos usar para estos fines, que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que habitualmente realiza el INDEC y que tiene información sobre las transferencias, los ingresos que reciben los hogares, y la ENAPROS, que fue una encuesta que se llevó a cabo en 2011 y 2015. Nosotros utilizamos la encuesta del 2015 porque ahí se preguntaba específicamente si los hogares eran beneficiarios de la asignación universal, entonces nos permitía una captación directa de esos hogares. Entonces lo que hicimos fue una estrategia de comparar los hogares beneficiarios con hogares similares que no eran perceptores de esta asignación para poder comparar comportamientos. De esa comparación no obtenemos diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto la conclusión de nuestro estudio particular es que en términos globales no encontramos ni reducción en la participación laboral ni en la intensidad horaria por parte de los hogares beneficiarios. De todos modos, aclaremos que vos mencionabas al principio que había dos formas de medirlo, y la verdad es que bueno, este trabajo fue un trabajo en colaboración con la gente del CELDA de la Universidad de La Plata. Ellos usaron el otro camino y llegaron a conclusiones algo diferentes, no muy diferentes, pero algo diferentes, y a nosotros nos pareció correcto. Además es un buen ejercicio para el lector, para entender un poco las dificultades que tiene en este tipo de estimaciones y las conclusiones que uno puede sacar. Nosotros publicamos los dos estudios, y en el resumen tratamos de ponderar las dos posiciones. Así que van a encontrar elementos tanto más en favor o más en contra de pensar un impacto sobre el mercado laboral, ¿no es cierto? Sí. No, efectivamente, por eso creo que la conclusión de los dos estudios es esto, o digamos, lo que uno podría decir es, en un caso no encontramos resultados, en otro se encuentran resultados que son relativamente menores, digamos, sobre todo considerando la envergadura de este programa, y entonces digo, en ese rango es que nos podemos mover. Y otro elemento que surge ahí, da pie al hacer el comentario, es que todos estos trabajos se hicieron en un momento en el cual las bases estadísticas eran sumamente débiles. No es que hoy estén bien, pero están bastante mejor. Cuando arrancó todo esto, veníamos de la salida de la intervención del INDEC, y la verdad es que cada equipo tuvo que hacer sus trabajos bajo ciertos supuestos o ejercicios que necesariamente pueden arrojar diferentes resultados. Es un poco matizar las conclusiones con la información que pudimos usar. Sí, incluso ahí hay que mencionar que ANSES en sus bases de registro tiene mucha información digamos, muy orientada a la gestión y con poco valor estadístico, y paulatinamente están virando hacia contar con información estadística que va a permitir profundizar estas miradas con más precisión para poder llegar a resultados más claros. Yo desde la ignorancia del tema me pregunto si del trabajo surgen, además de los cálculos sobre el posible costo de expandir el programa y eliminar o reducir la indigencia, algunas otras recomendaciones sobre cómo mejorarlo. Hay también algún análisis sobre qué puntos podrían mejorar el impacto del programa. Hay toda una discusión, no sé si el orden será adecuado, pero digo, hay una discusión importante en relación con las condicionalidades o corresponsabilidades que el programa tuvo desde el inicio y que se enmarcan dentro de lo que serían los programas de transferencia monetaria condicionadas que tiene toda América Latina, y que de alguna manera buscan que por un lado se asume este programa como un derecho y la transferencia se constituye como un derecho a un mínimo ingreso asegurado para la niñez, con todas las dificultades que eso tiene, pero a su vez se le exige a la familia cumplir con una serie de responsabilidades comunes, digamos, ¿no es cierto?, corresponsabilidades o condicionalidades para poder sostener esa elegibilidad. No solo para sostener esa elegibilidad, sino también para completar la transferencia, porque el programa paga un 80% mensualmente de lo que es el estipendio mensual y reserva un 20% para transferirlo 2 veces por año contra la entrega de la presentación de la libreta, lo que se llama la libreta, que es el cumplimiento de las condicionalidades, que básicamente tienen que ver con condiciones de educación y de salud. En el caso de educación es la asistencia al sistema escolar, ¿no es cierto?, el sistema educativo formal, y en el caso de la salud
tiene que ver con, en los primeros años, lo que se definían como las trazadoras del programa Sumar, de lo que era el plan Nacer, que es el programa Sumar, y luego algunos otros controles de salud que buscan completar esta libreta de salud. Esa discusión sobre el rol de las condicionalidades y los trámites que implica sostener el dar cuenta que esas condicionalidades se están cumpliendo, están muy cuestionadas en distintos puntos del trabajo y se encuentran muchas dificultades en las familias en poder sostener ese registro, ir a buscar la firma de la libreta en la escuela, a la sala de atención primaria, etcétera. Y entonces hay una serie de recomendaciones en el sentido de poder automatizar o flexibilizar esas condicionalidades por dos razones, porque en muchos casos las condicionalidades se cumplen pero no se da cuenta de ellas y por lo tanto hay una dificultad en el acceso a la transferencia, y por otro lado porque aun cuando no se cumplieran, penalizar esa situación de esos chicos más vulnerables que no van a la escuela o que no tienen los mínimos accesos a los sistemas de salud, tampoco son la mejor respuesta del Estado en términos de que estamos dejando afuera a esa parte de la población más vulnerable, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con eso, en términos de cómo se flexibiliza, hasta qué punto se sostiene ese 20% fuera de la transferencia periódica, que a su vez está luego afectada por la inflación, se va depreciando a lo largo del tiempo y se cobra más tarde. Y también en qué sentido se elimina o no se elimina, digamos, esta discusión sobre la condicionalidad. Y después hay otras recomendaciones que tienen que ver, obviamente, con la expansión del programa, cómo se llega a los sectores que hoy no están cubiertos, con la expansión para sacarlos de la situación de indigencia y pobreza, lo que hablamos antes, y hay muchas recomendaciones de tipo de la administración del programa, de la microgestión. De la microgestión, que nosotros hemos detectado algunas cuestiones que sin mucho esfuerzo se podrían mejorar bastante. Pero la idea sería, ¿existe la idea de que se podría eliminar la condicionalidad? Hay opiniones diferentes en el equipo. Personalmente yo creo que, yo soy más proclive a eliminar la condicionalidad, en tanto que no está suficientemente probado que la condicionalidad sirva en el sentido de mejorar el acceso a estos servicios. Más tiene que ver, la mejora en el acceso a los servicios que uno encuentra tiene más que ver con un mejor ingreso para esa familia y en todo caso una mejor respuesta del Estado que acerca al sistema de salud a la familia o que dispone... Pero digamos que más allá de esa discusión hay como consenso en que si existiera la condicionalidad nunca puede afectar más del 20% de la transferencia, digamos. No digo, nadie de los que por lo menos nosotros estuvimos discutiendo defiende la idea de que hay que sacarle la transferencia a quien no cumple la condición. Esa flexibilidad de la que hablamos. En realidad estamos discutiendo el matiz, ¿no es cierto? Ok. Una cosa más tiene que ver con los distintos componentes que hacen a la protección, porque es muy distinto en el caso argentino si ese niño que está cubierto es hijo de un monotributista que tiene cierto ingreso, o es hijo de un trabajador formal registrado, es hijo de un desempleado, o es hijo de un rentista que tiene altos ingresos. Y eso implica transferencias que son diferentes, que se actualizan no necesariamente de la misma forma, no tienen los mismos topes. Entonces hay una serie de recomendaciones, no tanto para asignación universal, sino para el sistema en su conjunto, de coordinar políticas, no solo en Nación, sino también con las provincias. Y también con las provincias. Claro. Se nos va el tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias Roxana, Javier, y lo dejamos Oscar, gracias y de nada. Lo dejamos a Norberto que termine el programa, pase a Phil Collins, debe haberse quedado contento si Phil Collins no se quedó mudo en Córdoba y pudo cantar, y nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao. Seguimos en partida doble, efectivamente, como decía Andrés López, no se quedó mudo Phil Collins. De hecho, en estos momentos debe estar terminando de tocar The Pretenders y en unos minutos comienza a tocar Phil Collins en el campo argentino de polo. Lo que vamos a escuchar es efectivamente al baterista de Genesis haciendo In the Air Tonight, una versión en vivo, cuando todavía tocaba la batería y cantaba a la vez. Volvemos en un ratito. ¿Qué pasa
La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en partida doble. El tema que acabamos de escuchar se vivió ayer de una manera increíble en el Estadio Instituto de Córdoba. Ante la imposibilidad de Collins de tocar la batería, tocó su hijo de 16 años, Nicholas Collins, de una manera increíble. Un chico que, según contó su padre en una entrevista al diario La Nación el día domingo, es autodidacta, aprendió solo. Bueno, se ve que la genética no es menor en esos casos. Arrancamos con lo que tiene que ver con la agenda de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos hace llegar la Unidad de Comunicación Institucional de Prensa y Difusión de nuestra facultad. Becas UBACIT, periodo de inscripción del 5 al 23 de marzo. Esto, para más información, en la Secretaría de Investigación 5285-6804, 6806 y 6683, o en investigaciones@fce.uba.ar. Plan Fénix, educación inicial, tensiones y desafíos, ¿sí? Y ya al día de hoy, el empleo en Latinoamérica se está llevando adelante. 20 de marzo de 17:30 a 20 horas en Avenida Córdoba 2122, primer piso. Esto es en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. Cierre de proceso contable, 22 de marzo, la segunda parte ya, de 9 a 11 horas en el Salón de Usos Múltiples. También, para más información, en el Departamento Pedagógico de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas UBA. El día 26 de marzo de 19 a 21, también en el Salón de Usos Múltiples, oratoria y protocolo. Para más información, en la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿sí? Ciclo de actualización tributaria, fecha 26 de marzo, y más fechas a partir del hacia adelante, ¿sí? Que se tiene que averiguar en la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La del 26 de marzo, esa fecha de ese ciclo es de 19 a 21 en el Salón de Actos del edificio anexo. Y la convocatoria para la 23ª jornada de las Jornadas Nacionales de Tecnología Aplicada a la Matemática Universitaria. Fecha límite de envío de resúmenes es el 3 de abril. Para más información, el Departamento Pedagógico de Matemáticas y el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión. Sí, esto es la agenda del día de hoy para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Espero lo hayan pasado bien en este programa. Nosotros, como le decíamos, hicimos un Córdoba-Buenos Aires y recalamos directamente en la radio. Nos vamos a colar ahora en un ratito cerca del campo argentino de polo, a ver si podemos escuchar un poquito de lo que resta del recital de Collins aquí en Argentina y de Pretenders, que sonó muy muy bien el día de ayer. Semana que viene, martes que viene, entre las 20 y las 21, me vuelven a acompañar el profesor Oscar Cetrángolo y el profesor Andrés López en partida doble. Gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Chao.